Como cada viernes, Roy Campos, presidente Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, Roy? Buenos días. Buenos días, Susana. Siempre un gusto saludarte. Igualmente, Roy, pues otra vez que semana, mira, se acaba de ir aquí Marcelo Sí. Ebrard, que lo pusieron en la posición 7 de la lista de candidatos plurinominales al Senado de Morena, y él dice que está bien, que la cosa y el objetivo era entrar, aunque no lo pusieran más arriba. ¿Cómo ves, Roy? Bien, primero, sí va a entrar, ¿eh? Sí, 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 eso sí, no es un problema. sí. Para que él entre se requiere el 24%, 23% de los votos de Morena, lo cual él sí los va a tener. Pero sí, el que esté en la 7 y en la 8, porque le dieron el 7 y la 8 también es de posición de él, Marta Lucía Michel, ¿no? Ujú, Que de alguna manera de su equipo, el correcto. 7 y el 8. De esas listas tendríamos que mucho que analizar, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que esté Gerardo Fernández Noroña en la lista de Morena, no en la del PT, cuando era, ¿Cierto? era el más elemento del PT, Ajá. y entonces, ¿por qué ocupa un lugar en la lista de Morena cuando hubiera podido ser el número uno del PT? A lo mejor sospechan que el PT no tenga el registro, pero lo meten en la lista de Mira, Morena, qué que interesante. si era Ujú. si era una promesa de López Obrador meterlos, ¿no? Pero el PT, él era el único del PT. A ver, si ahorita te digo, dime a alguien del PT también, a lo mejor nadie se nos ocurre más que él es el más visible del Ujú, PT, ujú. ¿no? Líder del PT en la Cámara de Diputados. En esa lista, ¿no? O Javier Corral, que Javier Corral, por ejemplo, sí, es un panista que se puso ahí, pero él era senador en el 2005, cuando el desafuero de López Obrador, y él fue el único panista que no se paró a apoyar el desafuero. O sea, Ujú. él apoyaba a López Obrador desde 2005 como senador. Aquí regresa como senador, ahora sí de una bancada de López Obrador. Oye, Entonces, Roy, perdóname, esta lista sí, finalmente, pues la tómbola fue como un show, ¿no? Porque pues, sí, ujú, quitaron a varios que salieron de la tómbola. ujú. Los Y quitaron a estos no varios. salieron en la tómbola. O sea, Dan Augusto no fue de tómbola, Ebrard tampoco, Noroña tampoco. Es decir, pues finalmente se utiliza el mismo método, pago de favores, figuras destacadas, resarcir o curar ciertas heridas, y para eso se utilizan estos escaños. Sí, de hecho dejaron algunos lugares que sí van a entrar, el número 6 y el número 11 van a entrar y están pendientes todavía. Es decir, podría todavía, por ejemplo, el caso de Alejandro Murat, que si sí o si no, si sí o si no, todavía podría caber en el 11, que está pendiente un hombre ahí y Oye, también Alejandro, entraría. pero no sabemos si se registró, ¿no? Bueno, ahí andaba, ahí estaba en esa reunión en el hotel, ahí estaba, ¿no? Pero vieron primero enojado y luego regresó ya contento. No sabemos si vaya a aparecer, pero luego en la lista de diputados hay otros comentarios que hacer. O sea, realmente sí es interesante, como dices tú, ver a quienes pusieron, no quienes salieron en la lista, a Ujú, quienes pusieron en la lista, ujú. No quienes porque salieron sí, en la no, tómbola, quienes salieron en a quienes sí, eligieron, básicamente, sí, ¿no? no, o sea, hubo Eric Flores en la lista, que es el presidente de otro partido político, y además en la circunscripción uno, que es la que va de Baja California a Guadalajara, Jalisco, El secretario del presidente, Alejandro Esquer, Alejandro ujú, Esquer, sí, que entra seguro, porque, Cuauhtémoc bueno, Blanco, bueno. fíjate, el caso de Cuauhtémoc Blanco es el único gobernador en funciones de la lista, es el único. Ujú. O sea, por qué no está Rutilio Escandón o por qué no está, Cuitlagua García? No, el único y que no es de Morena porque llegó por el PES, es el único que está en las listas de Morena. No Ahí hay es, ningún otro gobernador en funciones. ahí lo tenemos en la cuarta circunscripción. Después de Ifigenia Martínez está ni más ni menos que el gobernador peor evaluado de la Sí, República, sí, Cuauhtémoc Blanco. sí, y claramente y por mucho. Oye, el caso de Virginia Martínez no es Virginia Martínez Navarrete, Ajá. Es o Ifigenia sea, Martínez, acá es lo tengo, Hernández. Hernández, correcto. Ujú, Hernández, ujú. ¿no? Para que no creamos que Sí, viene qué bueno que haces esa la puntualización. histórica, histórica. La gran Ifigenia Martínez, de esas grandes figuras, Porfirio Exactamente, Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, sí, no, es Ifigenia Martínez Martínez Hernández. Hernández, Ajá. sí, ¿no? Pero sí, ese fue un dato y que vamos a analizar también las otras, ¿sí? La del verde va a estar interesante evaluarla, que también se puso, pero no la hemos revisado también. Pero oye, pero no fue una buena semana para el presidente, no Oye, fue. espérame, Roy, déjame preguntarte, a ver, de estos de Sí, Morena, bueno, yo tengo una lista de 23, sí, ¿cuántos entran? ¿O qué se necesita? mira, ¿Cuántos? Ajá. la vez, más o menos velo así, por cada 3 puntos de Morena va a entrar alguien, por cada 3 puntos, ¿no? Entonces, supongo que por los 10 puntos, 3, 20 puntos, 6, 30 puntos, Mm, 9. Yo ujú. creo que 35 puntos de Morena podemos decir que sí, sí da 35 puntos.
lo 30. cual lo haría, Ujú. 35 puntos, está muy difícil que no los logre Morena. Así que 11 seguros. En el 18 metió 13 con el 42%. Ujú. Entonces, ¿cuántos va a meter? Yo creo que va a meter 13 o hasta 14 puede meter de Tre- los senadores. 13 o 14. Entonces, ¿Y de los diputados, Roy? de los diputados, es un diputado en cada circunscripción por cada 2,5 puntos. Ujú. Lo cual significaría que si logra ese 35, mete 14. Entonces, del 1 al 14, podríamos considerar que seguro en algunas circunscripciones, por ejemplo, las 5, todos los estados son de Morena. Así que es muy previsible que ahí saque mucho porcentaje Morena en las 5 y logre meter más de 14. La 2 es donde tiene menos estados Morena, solamente tiene a 2, San Luis Potosí y Tamaulipas. Y entonces la 2 puede meter menos de 14, pero 14 podemos poner como en las listas, 14 diputados normalmente los va a Digamos, meter lo mínimo y que senadores. entran, dices 2.5, pues lo único lo mínimo sería que entraran 5, 4, Sí, sí, los super sí, mínimo, sí. ¿no? Ujú. Lo super mínimo y eso, o sea, para Morena está muy Sí, sí, fácil, claro, pues, ¿no? claro. Ujú. Oye, no, y si el partido no tiene registro, pues no entra ni uno. Por eso mencioné el caso de Fernández Noroña, que no apareció en la Sí, lista de PT, sino en la de Morena. había que ponerlo a salvo por si las dudas. Por si no, por si el PT, porque yo creo que en peligro siempre vamos a mencionar al PRD, al PT y al Verde en menos opción, Ujú. porque van a estar jugando en un dígito, ¿no? Van a estar jugando en un dígito, entonces podrían llegar a bajar del 3, Así como para pero que lo sí, entendamos bien fácil, nos has puesto ahí una cifra bien fácil, Roy, diputados por cada 2.5 puntos, 2,5, sí, entra ajá, uno. entra uno. Y, por, y en senadores por cada 3,3, ¿no? Para ser formal, por cada 3,3 entraría un senador. Entraría un senador. Bueno, y así pues ya nos va a ser mucho más fácil hacer el cálculo. Bueno, me decías, no fue una buena semana para el presidente Andrés No, Manuel López Obrador, lo dejamos en 58.2% la semana pasada. ¿Qué sucede ahora, Roy? baja casi medio punto, pero sobre todo pierde el impulso porque llevaba 2 semanas creciendo y ahora de repente pierde el impulso y baja medio punto. Inicia la semana con la marcha y luego se atraviesa el dardo envenenado, como dices tú, lo de Saldívar, Ujú. y luego el reportaje y el pleito con el periodista norteamericano, con la periodista norteamericana, porque sí fue un pleito, ¿no? El poner sí, fue un pleito, ¿no? Le dijo periódico El Mundo, le dijo al periódico, pues sí, No, y son tres hoy le dijo a momentos. Univisión, se creen casta divina, se sienten bordados a mano, ven la paja en el ojo ajeno, no acepta que fue un error publicar el teléfono de la Sí, compañera periodista, dice que por encima de la ley, la autoridad moral y la figura del presidente. Bueno, sí, pues pues ahí no está. le fue bien. Sí, No, entonces, a ver, no, 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 56.2, 55.8 mañana. Hoy, perdón. exactamente. Ujú. Tampoco, también está rondando el 56%. O sea, sigue rondando el 56%, no ha bajado de ahí, pero perdió el impulso. Llevaba 2 semanas subiendo y en esta semana pierde el impulso que llevaba. Bueno, Roy, pues ya lo hemos dicho muchas veces, es la misma discusión, no le va mal, pero también hay que tomar, Eh, claro que el país es otro, pero hay que tomar cierta perspectiva porque a estas alturas del sexenio tampoco le iba mal a Carlos Salinas de Gortari, tampoco le iba exacto. mal a Vicente Fox y tampoco le iba mal a Felipe Calderón. Peña Calderón. Nieto se cuece súper aparte, ¿no? Sí, Peña Nieto está. Oye, Ajá. hace un año tenía 63, hoy 56. Si lo vemos con respecto a hace un año, este año, bueno, hace un año, en un año ha perdido 7 puntos, ¿no? Pero sí, era un millonario que pierde dinero, sigue siendo muy rico. Así es. Gracias, Roy. Buen fin de semana. Hasta luego, Susana. Gracias. Buenos días. Javier Navarro, buenos días. Azucena